Buenos días, amados hermanos, hermanas de nuestra iglesia Jesucristo de la Respuesta. Hoy es un día especial, Día del Señor, domingo 7 de junio del año 2020. Y esta es parte de la Escuela de Formación Cristiana. Como ustedes saben, estamos estudiando el Catecismo de Heidelberg y estaremos viendo las preguntas 9 al 11, esperando en el Señor Jesucristo que nuestras meditaciones sean de edificación para sus vidas. Amados hermanos, les invito a que allá en casa tengan su devocional, hagan su oración de invocación, pongan una pausa al video, hagan su oración de invocación y entonen el himno 231, Yo celebraré. Cantaré al Señor, un cántico nuevo. Hoy es día de gratitud por todo lo que Dios ha derramado sobre nosotros en esta semana, pero en especial también por la Sociedad Femenil ANA que cumple un aniversario más para la gloria y honra de nuestro Dios. Antes de iniciar el estudio, vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, nos has concedido abrir nuestros ojos a este domingo 7 de junio para honra y gloria de tu nombre. Señor, estaremos meditando en tu bendita palabra y en todas las actividades cantaremos un cántico nuevo, con un corazón renovado, con un ánimo gozoso, porque tú eres bueno, Señor. Así también hemos de meditar en tu santa y bendita palabra y suplicamos, Señor, que en todo tu Espíritu Santo se mueva en nosotros y, Señor, podamos disponer nuestro ser entero para alabarte, para estudiar tu palabra. Dios, danos entendimiento para conocer tu voluntad y conocerte a ti. Te suplicamos que bendigas a todas las familias, en especial, Señor, aquellas que están sufriendo por cuestión económica, por cuestión de enfermedad, por falta de trabajo, o aquellos, Señor, aquellas familias que lo han perdido todo, que han perdido sus bienes, sus muebles. Allá en el sureste, Señor, hay muchos que sus casas están afectadas por las inundaciones, no tienen alimentos, viven en albergues, y Padre, rogamos que tengas de ellos misericordia. Que tu misericordia, Señor, sea derramada sobre la vida de cada una de las familias y suplas toda necesidad. Toma nuestras peticiones en tus manos y ayúdanos a comprender tu voluntad en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ustedes tendrán la oportunidad de estudiar, leer el capítulo 2 de Romanos. En este capítulo es muy interesante porque redondea todo el tema que nosotros hemos de tratar en esta hora. Bien, entonces vamos a empezar con el catecismo con la clase del catecismo de Heidelberg, y déjenme compartir la pantalla. Compartir pantalla, aquí está. Listo. Les decía, amados hermanos, que vamos a estudiar las preguntas 9 al 11 del Catecismo de Heidelberg. Tomen nota, amados hermanos. Es importante que sigamos preparándonos en la obra del Señor. Bien, como antecedente tenemos que en las preguntas 6 al 8 habíamos estudiado acerca de la ley de Dios y cómo la ley de Dios revela la profundidad de nuestra miseria pecaminosa. Descubrimos lo que Dios exige de nosotros y nuestra incapacidad para cumplirla. Si nosotros hubiésemos sido dejados, abandonados por Dios, huérfanos, con nuestros propios recursos, no tendríamos remedio ni esperanza. Porque lejos de cumplir con el amor que nos exige la ley,
Nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a despreciar a Dios y al prójimo. Entonces, también vimos que la ley de Dios descubre nuestro propio autoengaño. La palabra del Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero si el corazón es engañoso, la palabra de Dios es verdad. Y esa palabra de verdad debe de reemplazar las mentiras que nuestros corazones han creído. Y para poder tener eso, ahora en estos tiempos en que Cristo ha venido y su Espíritu está en el mundo, esos recursos que Dios nos da a través de Cristo nos ayuda a descubrir nuestras mentiras y nuestros engaños y cumplir así la voluntad de Dios viviendo bajo la verdad. La ley nos lleva a Cristo. Nos revela nuestro autoengaño y la miseria de nuestro pecado. Y eso nos hace culpables ante Dios, pero hay solución. Y la solución que Dios ha dado en estos tiempos es Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento habían cosas que cumplir de la ley. Además de la ley moral, habían las leyes cúlticas, las leyes de los sacrificios, y todo eso tenía como propósito que el hombre alcanzara justicia, perdón de sus pecados. Ahora vivimos bajo la gracia y bajo el favor de Dios que se derrama en nosotros a través de Cristo Jesús. Bien, las personas que no tienen un corazón regenerado por el Espíritu Santo no están dispuestas a aceptar la verdad de Dios sin protestar. Y al menos hay 3 objeciones de nuestra culpabilidad delante de Dios. Y quizás no solamente los no creyentes, sino también los que hemos creído en Dios, podemos tener ciertas excusas en nuestra vida. Y objetamos estas sentencias que nos pueden resultar difíciles de aceptar, que Dios exige en su palabra una perfecta obediencia. Entonces, se cuestiona la justicia de Dios, si Dios es justo. Se cuestiona su juicio. El juicio de Dios es aquel por el cual Él establece sentencias por los pecados o por las obediencias. Y también se cuestiona acerca de la misericordia de Dios. Si Dios es misericordioso, si es un Dios de amor, ¿cómo puede aplicar castigos a gente que de por sí ya no puede cumplir con la ley de Dios y menos cumplirla perfectamente? Vamos a ver lo que el Señor nos enseña en esto. En el Catecismo Menor se nos da 3 respuestas a estos cuestionamientos, cuando cuestionamos la justicia, el juicio y la misericordia de Dios. La pregunta 9 dice, ¿no es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga cumplir lo que no puede cumplir? Fíjense entonces la dirección, el sentido de esto. Se está pensando en que Dios es cuestionable en sus juicios, que Dios no es recto, no es justo al pedirnos que nosotros cumplamos su ley moral. Entonces, la respuesta que da el Catecismo Menor es contundente. No, Dios es justo. Y es justo y da la razón, porque Dios creó al hombre en condiciones de poderla cumplir. Pero el hombre, en este caso Adán y Eva, por eso pongo la palabra hombre con mayúscula para referirme a la humanidad. Adán y Eva y fueron creados con las condiciones para poder cumplirla. Pero cayeron bajo el engaño del diablo. Ahí está la palabra otra vez. La mentira. Y no solamente que el diablo haya trabajado para que en la mente de Eva
haya nuevos argumentos que justifiquen el comer del árbol prohibido, sino que también se ve que hay una propia rebeldía. Son dos cosas que se juntan: la instigación o el engaño y la propia rebeldía, ¿sí? Y estas dos cosas se combinaron en el pecado y la caída de Adán y Eva. Y de esta manera el hombre se privó a sí mismo y también a su descendencia de los dones divinos. Vamos a ver qué dice en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice la palabra de Dios. Noten ustedes que ahora está hablando a los hijos de Dios, a los creyentes en Jesucristo. No está hablando de la antigüedad, pero está hablando, dirigiéndose a ti y a mí, que somos creyentes en Jesucristo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Noten ustedes en lo que dice, que hay dos tipos de vida, una vieja y una nueva. En la vida vieja, el hombre viejo sin Cristo, sin los recursos divinos, sin los dones divinos, es un hombre que vive en los vicios de sus propios engaños, de sus propias mentiras. Vive dirigido por un corazón engañado o engañoso, que está inclinado a sus deseos, aunque vayan en contra de la voluntad de Dios. Ese es el hombre viejo, el que está muerto en sus delitos y pecados. Pero también habla de una persona que tiene una vida nueva, porque es nueva criatura en Cristo Jesús. Y dice, ya no puedes seguir con los deseos engañosos de tu corazón, las mentiras que hay en tu corazón. Ahora tienes que vivir bajo la verdad del Evangelio, el poder del Evangelio, y dice, tienes que hacer nuevos tus pensamientos. Si tus pensamientos no cambian y siguen siendo igual que el viejo hombre, difícilmente vas a ser guiado por el Espíritu de Dios. Tienes que renovar tus pensamientos. Tienes que vestirte del nuevo hombre que es creado según Dios, a imagen y semejanza de Dios en ciencia, justicia y santidad. Entonces, ¿para qué? Para vivir en la justicia y en la santidad de la verdad. Es decir, para vivir obedeciendo a Dios, lo que significa que amamos a Dios, y vivir apartados para Dios, conforme a la verdad que está revelada en las Escrituras. Adán tenía todo eso. Era una criatura de Dios, creación de Dios. Pero cayó en las mentiras y vivió bajo mentira, y la descendencia, incluyendo a nosotros también. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, las condiciones cambian. Somos impulsados a la nueva creación. Ya no podemos ser igual a Adán porque conservamos una naturaleza pecaminosa, pero ahora tenemos herramientas, tenemos los dones divinos, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros. En Génesis capítulo 3, versículo 6, se nos dice cómo es que Eva cayó en el engaño. Y dice de la siguiente manera así. Voy a leer desde el 4 y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Por qué dijo esto la serpiente? Porque Dios le había dicho a Adán de la siguiente manera, del huerto, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este era el mandato de Dios. Y era un mandato en donde está claramente descrito que la desobediencia traería muerte. No solo muerte física, sino también muerte espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre perdería los privilegios de tener una comunión íntima con Dios. Su corazón ya no se inclinaría para buscar a Dios, para amar a Dios, sino sería todo lo contrario. Ofendería a Dios en sus actos, en sus decisiones, porque éstas estarían inclinadas siempre a desobedecer a Dios. A eso se refiere con una muerte espiritual. Hay una separación entre Dios y el hombre. Se va a interponer algo que es llamado pecado. Y entonces dice la serpiente a Eva, no moriréis. Está llamando entonces a Dios mentiroso. Y ella se está poniendo como la que habla la verdad. Y la serpiente es el mismo diablo o Satanás. Yo digo la verdad, Dios es mentiroso. Y le dice y justifica, Dios sabe que el día que comáis de este fruto de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí está otra vez negando la veracidad de Dios, haciendo que la mujer deje de confiar en las palabras de Dios, que dude de la veracidad de lo que Dios dice. Y dice, Dios sabe, pero no quiere que lo tengas, poniendo a Dios como injusto. Él no quiere que tus ojos sean abiertos. Y entonces la mujer que ya empezó a desconfiar de Dios y aspirando a ser igual a Dios, tomando ella el control de su vida, Dios no tiene por qué controlar la mía. Dice que vio que el árbol era agradable a los ojos. Entró por sus sentidos. Como muchas de las tentaciones que nosotros enfrentamos entran por nuestros propios sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, o el tacto, o el gusto, o el olfato. Por eso por ejemplo, ¿no? Hoy se fabrican perfúmenes que son muy sensuales, que incitan. Y es una realidad, entra por el olfato. Dice, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, en Dios hallamos sabiduría. En la palabra de Dios hallamos sabiduría. Pero la mujer creyó que en la cosa externa, ella sí, como este árbol voy a tener mi propia sabiduría, mis propios conocimientos, mis propias decisiones. ¿Sí? Yo decidiré lo que está bien y lo que está mal. No, Dios no tiene por qué tomar esa decisión por mí. Cuando el hombre busca su propia moralidad, se equivoca y hay grandes desastres. Por eso todo lo que estamos viviendo como humanidad o sociedad mexicana, los desastres morales que tenemos es porque el hombre ha puesto sus propios estándares de moralidad, yendo en contra, muchas veces, yendo en contra de la ley moral absoluta de Dios. En eso consiste nuestra miseria, en que nosotros queremos hacer lo que nos plazca. Entonces, y eso que nos place, nuestros deseos, resultan ser engañosos, lejos de la obediencia a Dios, lejos de la verdadera sabiduría, porque el principio de la sabiduría del hombre no está en los libros que lee. El principio de la sabiduría está en el temor a Dios, es decir, el respetar, el honrar y amar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la justicia de Dios, porque esto es importante. El hombre cuestiona la justicia de Dios. ¿Es recto Dios o es chueco? Hay por allá unas obras que dicen
los caminos torcidos de Dios. Dios no tiene caminos torcidos. El camino de Dios siempre es recto, es justo, es honesto, es verdad. No se desvía a la derecha ni se desvía a la izquierda. No hay caminos torcidos, pero el hombre dice, hay caminos torcidos de Dios. Y entonces, para estudiar y comprender la justicia de Dios, esta se ha dividido en varias secciones. Podemos hablar de la justicia absoluta de Dios, y esta se refiere a la rectitud de la naturaleza divina. Dios es infinitamente justo en sí mismo. Es decir, como decía hace un rato, no hay nada torcido, no hay nada chueco, no hay nada corrupto o corrompible en Dios. La palabra justo significa que uno es conforme a un molde o un modelo. Y Dios tiene un modelo para Dios, es su propio ser. Y cuando estudiamos los atributos de Dios, vemos que Dios es eterno, que Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, Dios es justo, es santo, misericordioso, es bondadoso, es veraz, Dios es, en fin, todas esas cualidades que nosotros hablamos como perfecciones de Dios, todo eso forma el ser de Dios. Y Dios se ajusta al ser de Dios. Cuando nosotros decimos, o cuando en la Biblia se dice que alguien es justo, quiere decir que esa persona vive en conformidad con un modelo, ¿sí? Con lo que Dios pide en su santa palabra. Y para nosotros, como hijos de Dios en estos tiempos, como cristianos, cuando se dice de que alguien es justo, estamos refiriendo a que nos ajustamos al modelo de Cristo. Es decir, tenemos la mente de Cristo y vivimos conforme al modelo de Cristo. ¿Sí? Y nunca vamos a hacer una réplica exacta de Cristo, pero sí, siendo declarados justos por Dios, por la fe en Jesucristo, en una sentencia que el único juez justo puede hacer, él sentencia y dice, por cuanto has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, ahora eres justo. Dios nos ve así como rectos, aunque estamos chuecos, pero no quiere decir que vamos a seguir así, sino que vamos a ir caminando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Por eso es importante la comunión con Dios, los estudios bíblicos, las reuniones en la iglesia, todo lo que hacemos en la iglesia está enfocado a enderezar nuestros pasos para que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto, el modelo que es Cristo Jesús. La justicia de Dios es relativa. Él se mantiene en contra de toda violación, a su santidad. Y por esta deja ver que Él es santo en todos los sentidos. Es decir, Dios nunca va a consentir con el pecado. Ya desobedeciste, ya te la paso por esta vez. La siguiente ya lo harás mejor. No confundamos. Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso no quiere decir que Dios está pasando por alto nuestros pecados. Eso quiere decir que Dios es paciente, que Dios es longámino, quiere decir que tiene una paciencia enorme soportando nuestras faltas y ofensas. Pero eso no quiere decir que la justicia de Dios nunca nos va a alcanzar. La justicia de Dios se va a derramar siempre porque no puede consentir con el pecado. Él exige obediencia y cualquier desobediencia a sus mandatos es una violación a su santidad, es una ofensa al ser de Dios. ¿Sí? Porque todo lo que Dios manda tiene que ver con su ser mismo. Y lo que nosotros desobedecemos es una ofensa a algo del ser de Dios. Y Dios no va a pasar por alto esas cosas, aunque sea paciente. Y puede pasar mucho tiempo, pero la justicia de Dios siempre va a llegar. La justicia gobernativa
es la que Dios despliega como gobernante sobre buenos y sobre malos. Crean o no crean en Dios. Entreguen o no entreguen su vida a Dios. Le adoren o le difamen o le blasfemen en contra. Dios tiene una ley moral absoluta que va a exigir sobre todos los hombres y en el juicio final a todos les pedirá cuentas, no sobre lo que creyeron, no sobre las costumbres de su sociedad, sino la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Entonces, en su justicia gobernativa, Dios instituye el gobierno moral en el mundo. Él dice lo que es bueno y lo que es malo. La serpiente dice, no, tú puedes hacerlo por tu propia cuenta. Tú puedes decidir lo que está bien y lo que está mal. Dios miente. Él quiere que ustedes hagan lo que Él dice, pero ustedes pueden hacer lo que ustedes determinen. ¿Sí? Y por eso es el adversario, porque Él va en contra de Dios en todo tiempo. En ningún momento el diablo va a estar a favor de Dios, siempre va a estar en contra. ¿Sí? Y por esta justicia gobernativa impone su ley, que es justa a los hombres, y también todas las promesas y castigos que Él ha revelado en su palabra. Promesas para los que obedecen, para los que tienen temor de Dios, y castigos para los desobedientes, para los impíos, para los inicuos, para los que viven en maldad. El problema del ser humano es que como ha elegido ser como Dios y tomar el control de su propia vida, el resultado es la maldad que se multiplica. Lo que vemos a nuestro alrededor que sucede con las personas, los robos, la delincuencia, violaciones, homicidio de mujeres, narcotráfico, familias que se están desbaratando, ¿verdad? Todas esas cosas que nos parecen penosas y vergonzosas en nuestra sociedad o incluso en nuestras familias, ¿verdad? Son el resultado de vivir bajo el engaño de nuestra propia autodeterminación, de elegir nuestros propios estándares de vida y desechar lo que Dios ha dicho. Tenemos en Dios también que reconocer la justicia distributiva, que habla acerca de la rectitud de Dios por la cual Él ejecuta su ley. Y se relaciona esta con la distribución de recompensas y castigos. La justicia distributiva es remunerativa por cuanto da recompensas y cumplimiento de promesas, derramamiento de sus bendiciones y sus misericordias sobre aquellos que obedecen. Y retributiva se refiere a los castigos que Dios impone a los desobedientes. Y los hijos de Dios no estamos exentos de que Dios nos discipline o nos castigue por nuestros pecados. Dice en Santiago capítulo 12 que dice de la siguiente manera, que en verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, o sea, la corrección. Cuando nosotros estamos enchuecando, hay que corregir. ¿Qué quiere decir eso? Volver al camino derecho. ¿Sí? No es algo vengativo en Dios. No, bueno, por cuanto has pecado, ahora tienes que sufrir. No. Sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, pero Dios tiene el propósito entonces de corregirnos, de regresarnos al camino de la verdad y de la justicia. Dice, la disciplina no parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia, es decir, hay paz por la obediencia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, Dios al que ama ciertamente disciplina, porque no quiere que viva en el error, sino quiere que viva en la verdad. Entonces, aún como hijos de Dios, Dios ejecuta su disciplina o castigo sobre nosotros cuando desobedecemos. Aunque Dios es paciente, la justicia de Dios siempre llega. Bien.
Una cosa interesante que debemos recordar es que todas las cualidades o perfecciones del ser de Dios están relacionadas una con la otra. Podemos hablar de esas cualidades como el amor, la misericordia, la justicia, la verdad, la bondad, la santidad, el poder, la eternidad. Bueno, todas estas y otras, por eso puse un etcétera, se califican unas a otras. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios es justo y es veraz. Es un amor santo y es un amor eterno. ¿Sí? De tal manera que no podemos separar la justicia y la misericordia de Dios. A veces creemos, Dios es justo, sí, aplica, la ira de Dios se derrama contra aquellos que pecan. Pero bueno, pero Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso. Dios no va a castigarnos, Dios no nos va a mandar al infierno porque estemos desobedeciendo. ¿Por qué? No puede ser, no podemos concebir que un Dios que es amor y misericordioso aplique castigos tan severos como esos. No, estamos equivocados al pensar así. No podemos separar la justicia y la misericordia de Dios. Ambos están entrelazados, ¿sí? De tal manera que la misericordia de Dios es justa y su justicia es misericordiosa. El hombre no puede decir, Señor, pues yo sabía que tú eres justo, pero también sé que eres un Dios misericordioso. Apelo a tu misericordia para que perdones todas las ofensas que yo he cometido, ¿sí? Entonces, eso no lo puede hacer el hombre. Somos perdonados en Cristo Jesús cuando hay arrepentimiento por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ser justo significa que estamos en conformidad con un modelo. Para nosotros, como decía, el modelo es Cristo. Bien. Entonces, el pecado es una ofensa al ser de Dios. Por ello, Dios exige perfecta obediencia, es decir, que nos ajustemos a un modelo, el que ha revelado en su palabra. Aunque nos cueste trabajo creer o aceptar, Dios, aún como hijos de Dios, como cristianos, nos está exigiendo una perfecta obediencia. Dios no se tiene que conformar con lo que podamos obedecer, con lo que podamos hacer, ¿sí? Dios mantiene sus estándares altos y nunca los va a bajar por nosotros. Imagínense, cada quien tendría diferentes estándares morales y pensar, ¿no? Pues yo soy débil con las mujeres. Ah, bueno, pues no importa, pero mientras obedezca a las demás cosas, aunque seas débil con las mujeres, nunca va a suceder eso porque Dios en su justicia no va a permitir ninguna violación a su santidad. ¿Sí? Dios es fiel, nosotros tenemos que ser fieles. Bueno, yo obedezco a todo, pero soy un gran chismoso, me gusta hablar por aquí y hacer llevar información de un lado para otro, le cambio datos, le pongo crema a los tacos, y Dios no va a decir, bueno, hijo, pero como tú eres fiel los domingos, como eres pastor, te perdono tus chismes, ¿no? Por ejemplo. No podemos hacer eso. Dios exige una perfecta obediencia. De lo contrario, Dios no sería Dios. Dios se dejaría de ajustar al modelo de su ser y entonces Dios ya dejaría de ser Dios porque con una cosa que Dios falle, todo lo demás se ve contaminado. Si Dios dejara de ser justo, quiere decir entonces, si Dios ya no exige perfecta obediencia y permite el pecado, pues está ofendiendo a su santidad, está ofendiendo a su verdad. Lo que dice la palabra de Dios que es verdad ya no sería verdad. Entonces Dios no puede cambiar su exigencia hacia el pecado. Él exige perfecta obediencia. Sabemos que estamos imposibilitados para eso, ¿verdad? Y el recurso que Dios nos ha dado es creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y nos ha dado a su Espíritu para que nos ayude en este proceso. En Cristo tenemos una perfecta obediencia, pero no nos podemos quedar con eso, porque
Él nos ve como justos por la obediencia perfecta de Cristo, pero nosotros tenemos que caminar y crecer en obediencia a Dios. ¿Sí? Dios hizo a Adán y a Eva perfectamente capaces para cumplir con la obediencia perfecta a su ley. Y que ésta se cumple con el amor a Dios y amor al prójimo. Así los creó, pero nosotros heredamos su caída, heredamos su corrupción. ¿Sí? Bueno, pero aunque nosotros estamos inclinados a hacer el mal porque nuestra naturaleza está corrompida por culpa de por culpa de Adán, eso no quiere decir que por eso nosotros estamos en libertad de hacer lo que queramos. No podemos decir que ahora que el hombre es un pecador y que tiene naturaleza caída, Dios no le va a exigir el amor. Dios puso las pautas y exige que cumplamos con ellas. La ley y los profetas se cumplen en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Lo que quiere decir que nosotros siempre tenemos que amar a Dios. Bien, el adversario de Dios, que es el diablo, no quiere que el hombre ame. ¿Sí? Yo creo que hay fiesta en el reino de maldad cuando un padre de familia maltrata a sus hijos y a su esposa. Los odia, desprecia. Cada vez que hay odio, desprecio y maldad, hay fiesta en el reino de maldad porque se está logrando el objetivo. Que el hombre no ame, que no respete, que no honre, que le quite la vida al prójimo. El enemigo vino para robar, para matar y destruir, y cuando nosotros robamos, matamos y destruimos, estamos honrando al reino del mal. Y menos el enemigo quiere que nosotros amemos a Dios. Él desprecia, aborrece a Dios y quiere que nosotros seamos iguales. El hombre fue quien pecó. Aunque la serpiente hizo su trabajo, instigó, el hombre fue quien pecó. La serpiente ya estaba castigada, sentenciada, echada del reino de Dios, ¿verdad? Allá en el huerto del Edén. Ahora era responsabilidad del hombre aferrarse a la palabra de Dios, no desobedecer lo que Dios había mandado. Y cuando lo hizo, él fue quien pecó. No le podía echar la culpa a la serpiente, o lo hizo, ¿verdad? Pero el responsable era él. Es culpable, aunque lo haya hecho bajo engaño del diablo. Ajá. El hombre entonces, cuando cae en los engaños o en los deseos engañosos de su corazón, se está uniendo a intereses que son ajenos a Dios y toma partido con el enemigo. Cuando el hombre elige pecar, ir en contra de la voluntad de Dios, ofender el ser de Dios, le está dando la espalda a Dios. Así hizo Adán y su desobediencia fue un acto deliberado. Hoy nosotros como hijos de Dios tenemos naturaleza pecaminosa y a veces por descuido podemos pecar. Pero cuidado de no pecar deliberadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que a conciencia elegimos pecar. Buscamos los razonamientos y los argumentos en nuestro corazón para justificar nuestros actos que van en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecar deliberadamente. El hombre en el huerto de Edén despreció los dones divinos y perdió toda capacidad para amar a Dios y al prójimo. Nosotros, hermanos, debemos de apreciar, tener en alto valor los dones divinos. ¿Sí? Él nos ha dado la salvación gratuita. Ofreció a Cristo en la cruz en nuestro lugar. Nos dio el Espíritu Santo. Nos ha dado la fe para creer y nos opera en nosotros todo para que nosotros crezcamos en santidad. Y tenemos como resultado de venir a Cristo, pues dones espirituales para servir a Dios, pero también están los dones del Espíritu. Vean cuántas cosas. Dios hace un solo paquete allá y dice, este regalo va a tener varios regalos dentro, ¿no? La fe, la salvación en Cristo Jesús, el ser declarados hijos de Dios, el darnos el don del Espíritu, el darnos los dones espirituales,
nos da el fruto del Espíritu en nosotros. Es un mega regalo que incluye varios regalos que todos están relacionados unos con el otro. Esos son los dones que Dios nos da, ¿verdad? Algo que es interesante reflexionar es que si el hombre pecó y ha perdido la capacidad de cumplir la ley, eso no lo hace inocente. Si nosotros incumplimos una ley y nos llevan delante del juez, no, aunque nosotros le digamos que yo no sabía que eso estaba mal, eso no te va a hacer inocente. El juez te va a juzgar según la ley. Y si cometiste un ilícito, dependiendo del ilícito, va a ser la sentencia del juez. Muy bien. Y eso vamos a estudiar la siguiente semana, el juicio de Dios. Y yo les invito, hermanos, a que estemos pendientes y participemos del siguiente estudio en el que vamos a hablar de la pregunta 10 y del juicio de Dios, que es justo, como un Dios, porque Él es un juez justo. Amados hermanos, les invito a que hagamos una breve oración para terminar este momento de Escuela de Formación Cristiana. Padre bendito, hemos aprendido acerca de tu justicia y, Señor, a veces nosotros objetamos en contra de ella, porque no queremos aceptar ciertas cosas de tu palabra revelada, pero ayúdanos a ser más creyentes y no ser incrédulos sobre estos conocimientos y de tu justicia, Señor, que es justa y veraz. Ayúdanos, Señor, a no ofender tu ser con pecados deliberados, pero ayúdanos a cambiar nuestra mente para ajustarnos al modelo de Cristo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pues muy bien, amados hermanos, pues con esto concluimos la Escuela de Formación Cristiana y les invito a que compartan estos estudios, no dejen de participar de ellos. Es importante, hermanos, que participemos, que tomemos nota, que aprendamos más de la palabra de nuestro Dios. Dios les guarde en todos sus caminos. Dios les prospere. Sigamos confiando en el Señor y seamos cada día más sabios, obedeciendo al Señor, teniendo temor del Dios vivo y verdadero. Amén. Dios les bendiga, hermanos.